cada ponente tiene 15 minutos para desarrollar su argumento. Es verdaderamente un desafío expresar tantas ideas en tan poquito tiempo, pero esperamos que podamos lograrlo. Démosles un fuerte aplauso y con eso empezamos. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? Bueno, mi texto se llama La mujer reloj y tiene como subtítulo ¿Por qué se cree lo que se cree? Entonces trata de ser una deconstrucción figurativa de cómo se produce la creencia. Empieza así. La vida invivible. Tiene una cita de Hegel. Regresa el pensamiento al que le extraña y asusta al infinito, y en su asombro no capta esta visión en su profundidad. La fantasía acerca de los sentidos, lo eterno, y lo enlaza en formas. Es de un poema de Hegel que se llama Eleusis. El mundo pensado desde un dualismo filosófico tiene su origen no en las formas mismas, donde dicho dualismo ya está dado, sino en un origen que produce a estas y que las opone como tal dualismo, desdoblamiento, duplicación, diferencia desde lo mismo, y que procede de diferenciar entre lo visible y lo invisible, lo sensible y lo inteligible, ser y accidente, etc. Con esto queremos decir, no que haya algo que no se vea, sino que es desde esta mismidad de donde procede la separación, que es de la unidad, dualidad, triada, etc. Dualidad que procede desdoblándose en la división y distinción, que simultáneamente da forma y visibilidad a lo que antes estaba junto. Esta diferenciación vuelve visible a lo que antes no se veía. Este es el dualismo primigenio, pero el camino de la visión esconde un origen artilúgico. Expresiones que se usan aún en la posmodernidad tienen su fundamento en este dualismo primigenio que resulta ser la relación configuradora por excelencia. El tener sentido es la expresión que encuentra su fundamento más antiguo en este hábitus, en este ethos que fundamenta la creencia, la esperanza y la confianza en esta distinción primera que se da entre lo visible y lo invisible. Pero el origen de esta diferencia no proviene sino de un sentimiento impreciso y que lo pudiéramos denominar como el horror en su forma más pura. Nosotros vivimos en una época en la que es difícil, si no la sola posibilidad de sentir algo parecido, el poder copiar lo impreciso, todavía más. No alcanzamos ya a dar una respuesta cultural porque ya nos han sido dadas las pruebas. Estamos ciegos y aletargados para este sentimiento, el sentimiento de lo unheimlich, lo inquietante. La presente hipótesis puede girar en torno de esta posibilidad que sin lugar a dudas es el origen de toda religión y toda filosofía. Pero la posibilidad no es más que eso, mera posibilidad. Una posibilidad que todo el saber en Occidente ha buscado hacer real, porque en el fondo de ella está la necesidad de tener la creencia indubitable en algo. Si pudiéramos asignar un origen histórico en Occidente para la forma de esta posibilidad, debemos reconocer que todo inició en Eleusis. Lo que sucedía en el santuario a orillas del Aliso no era la representación de un mito, era la figuración misma de la creencia más elemental y necesaria. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que toda otra posibilidad en Occidente es deudora del don que se daba en Eleusis. Esto quiere decir que ante el horror que provocaba lo impreciso, el ritual de los iniciados hacía ver más allá de lo visible. Sin lugar a dudas, lo que veían los mistes, según Cicerón, producía a aquellos que participan de ellos, dice, poseen mayor esperanza respecto de la vida y de todo el aion. La importancia de este ver es de alcance incalculable para la cultura occidental, pues la mera formulación del aion no producía otra cosa que apaciguar el sentimiento del inhóspito, un heimlich, de eso que no tiene límites, pues el ver, lo que está indefinido, por medio de su aparición, nos permite revelar una marca de agua. Si los misterios dejaban ver lo que no era visible, lo hacían por medio de una transfiguración. El misterio era la aparición de lo invisible. El ver no solo se realizaba con los ojos del cuerpo, habría otra visión. Esa otra edad de la visión era la que al mismo tiempo le daba una forma al aion, lo que hacía coincidir el tiempo sin límites con el tiempo bios de los hombres. Ya desde entonces se sabía que de los dos dones que daba Demeter, el de los misterios era el más valioso, pues era el que le daba sentido al don de la espiga. Esta era la forma misma del aion, el hacer visible el don mismo. El don era la visión, pero se debe subrayar desde el principio que esta bendición con la que ella, la diosa, expresaba su alegría por la que había obtenido en Eleusis, no era su don esencial al hombre,
El don esencial eran las ceremonias que nadie puede describir ni expresar, porque las ceremonias eran las que daban la figuración de lo que antes no tenía límites. La palabra que antes solo nombraba a Lion encontraba por medio de los ritos eleusinos una figura para los ojos. Tenía sentido. Cierto que la prohibición de decir lo que se veía seguía vigente, pero la fe, confianza, dicha, bienaventuranza, etc., no estaba en el decir lo que se había visto, sino en la visión misma. No es exagerado decir que en Occidente desde entonces la palabra que no tenga esta referencia en una visión, o lo que es lo mismo, que no tenga plasticidad para los ojos, es una palabra vacía. Las palabras desde entonces adquieren la realidad solo para y con los ojos. Esta figuralidad del lenguaje es un legado griego tan vigente que todo el lenguaje en Occidente está al servicio de la visión. Las palabras entonces adquieren confianza en la medida que se pueden ver. El don que se adquiría en el ver era otro. El ver no era simplemente ver, sino el ver lo que no se podía simplemente ver, lo que estaba oculto. Para todos aquellos que no eran iniciados en estas visiones, la vida era casi invivible. Pues como nos recuerda Kerenji, se pensaba que estos mantenían unida a toda la humanidad. No solo porque sin duda la gente seguía llegando de todos los rincones de la tierra para ser iniciada, como en los días del emperador Adriano, sino porque también los misterios afectaban a algo que era común a todos los hombres. Estaba relacionado no solo con la existencia griega y ateniense, sino con la existencia humana en general. Y Pretextato sostiene claramente esto. La vida, bios, decía, se haría invivible, abiotos, para los griegos si la celebración cesaba. Pues los misterios eleusinos eran formativos y performativos. Eran la garantía del Lion. Daban la forma de un tiempo inacible sin el rito en el que se daba, y al hacerse daba la coincidencia de vivir el mismo tiempo, o más bien, a través de todo su rodeo ritual, se obtenía la creencia en lo infinito. Se lograba la figuración visible de lo invisible. Los ritos eleusinos eran tanto la figuración del tiempo y al mismo tiempo la creencia de que había tiempo para la vida, aún más la confianza de que era dichoso el que entra bajo tierra después de haber visto estas cosas. Conoce el fin de la vida y conoce su principio, el que le dio Zeus. Es un poema de Píndaro. Lo que se trata de probar por medio de esta lectura no es la mera importancia que tuvieron los misterios eleusinos para el mundo griego. Lo que se quiere decir es que por medio de ellos se proyecta algo mucho más perdurable, algo incuestionable para todo el saber occidental en todas sus manifestaciones. Lo que se da con esta manera de generar creencia es precisamente lo que ha quedado atrapado en expresiones canónicas como dar sentido o la incuestionabilidad de lo evidente o ver con los ojos de la mente. Se trata del nacimiento de la mirada alegórica. Se trata de la figuración que al mismo tiempo se da junto con la mirada, pues tener sentido es tener ya algo sobre lo que opera el sentido, en este caso la vista. Ver es siempre ver algo, pero lo que produce el ver no es la sola mirada. La mirada no ve nada que antes no haya sido figurado, y lo que es más, configurado. Estamos diciendo que en Eleusis se dio por primera vez la convicción de que ver no consistía en ver algo inmediato y presente para la sola mirada. Lo que estamos diciendo es que con los ritos se abrían los ojos para la otra mirada, la mirada que podía ver que detrás de todo lo visible había otra cosa oculta, y que ésta no se alcanzaba a ver con los meros ojos físicos, pero que los ritos de iniciación hacían visible, lo figuraban, le daban una protoforma. En otras palabras, por medio de la ceremonia se podía hacer presente todo eso que se ocultaba tras la mirada de lo meramente visible. Lo que sucedía en el telesterion era el recibir el teletés. El don recibido era esa visión que daba una finalidad en la vida. Otra cosa esencial para el rito era lo que sucedía para el recibimiento del don. La preparación necesaria para recibir el don y el misterio mismo son otra creencia básica de Occidente. El volverse digno para recibir el saber que se daba. Porque precisamente para Occidente el saber es el don. Desde entonces el rito y la preparación para este son una acción que el iniciado debe llevar a cabo. La creencia de que el don, la gracia, la visión y el saber requieren de un proceso ritual que produce la figura para y con qué recibirlo es una constante cultural que se repetirá una y otra vez. De hecho, aventuramos que es el recurso de esta repetición ritual lo que apacigua el sentimiento del Unheimlich. 1.2. Lo visible y lo invisible, el juego alegórico. Podemos decir que el papel del hierofante no consistía tanto en hacer ver, cuanto en hacer aparecer
Estrictamente hablando, hierofante significa no el que muestra las cosas sagradas, que habría de ser llamado hierodeites en griego, sino el que las hace aparecer, phaine. Porque al realizar los misterios era al mismo tiempo crear lo que se veía, la figura misma que aparecía y la fe simultánea al ver la aparición, pero no en decir lo que se veía. Muy por el contrario, al contemplar la visión, el gran temor de los dioses hace que la voz se quiebre, lo que nos indica que visión y palabra estaban divididos. El asunto era verdaderamente secreto y bastaba para dar la creencia, la posesión de una seguridad y una confianza que hacía soportable esta vida y daba la esperanza para la otra vida. El cambio en la confianza de esta visión, si le hacemos caso a Marcel Detienne, se dio por el mismo hábito de producir visiones, porque las palabras, para ser creíbles, necesariamente tuvieron que empezar a tener un aspecto figurativo, un aspecto plástico que aún hoy nos es inseparable. Es la creencia de que tenemos una facultad llamada imaginación que produce imágenes, pero lo que no se ve, y parece que Detienne pasa por alto, es que las palabras solo se creen en la medida que tienen un aspecto visual y solo se cree a un interlocutor en la medida en que sus palabras tienen sentido, es decir, en la medida que dejan ver algo. No hace falta decir que toda la filosofía está basada en esta creencia. Sin embargo, el origen de este hábito se originó en la autoridad de los misterios eleusinos. La filosofía no representa una nueva visión. La visión como paradigma de la verdad permanece. Se trata de una nueva hierofantía, una nueva manera o forma de producir figuras visibles de lo invisible. El logos es una figura hierofántica, una nueva forma de producir realidad. A Detienne se le escapa este punto cuando se pregunta así: ¿es la palabra lo real? ¿Todo lo real? Problema tanto más urgente cuanto que el desarrollo del pensamiento matemático ha hecho nacer la idea de que lo real está también expresado en números. Y luego prosigue: estos problemas nuevos, esta doble reflexión sobre el lenguaje como instrumento, se desarrolló en el marco general de un pensamiento racional. Una cuestión se plantea en consecuencia: ¿qué estructuras mentales relacionan el uno con el otro, al pensamiento mítico y al pensamiento racional? En términos adecuados, ¿qué queda de aletheia, su configuración, su contenido semántico tras la secularización de la palabra? Cuando Detienne se pregunta estas cosas, no toma en cuenta lo que consideramos aquí acerca no del poder de la palabra. La palabra no tenía ningún poder por sí misma, lo tenía en la medida en que se usaba para figurar algo, en que servía para ver algo. La misma palabra ocultaba su poder figurativo cuando se volvió una prosopopeya hierofántica, de la misma manera que en Eleusis los misterios quedaban ocultos en su artilugio para producir visiones. La palabra, en algún punto, obtuvo este poder y lo ocultó en una especie de prestidigitación, de disimulación figurativa. Nuestra hipótesis es que el logos mismo es una figura de este tipo. El punto es que estas figuras, imágenes, eran creíbles porque eran visuales y al mismo tiempo producían el efecto de acción. Es importante porque pone en entredicho la principal diferencia que se argumenta entre la acción figurativa alegórica del mito y la filosofía. Pero hay que decirlo, no se trata más que de una reducción cuantitativa de figuras, pues ambas guardan el resguardo de lo visual para ser dignas de fe. El asunto es que mientras que para la visión mítica la acción sobre el mundo y los hombres estaba repartida en un sinnúmero de poderes particulares, ahora el poder activo se reduce a una sola. La figura de logos, por ejemplo. Tras haber oído el logos, sino a mí es sabio convenir que todas las cosas son una. Heráclito, el fragmento 50. Pero este giro solo era concebible al amparo de lo que sin resabio de duda guardaba la autoridad de la creencia para los griegos. La autoridad de lo que aparece y que se puede ver con los ojos físicos o con otros ojos. Otro fragmento dice: una sola cosa, la única verdaderamente sabia, y quiere y no quiere que se denomine Zeus. El fragmento 32. Lo que nos indica sin lugar a dudas que el aparecer de una figura, ahora por el lenguaje, produce simultáneamente los mismos efectos epópticos de creencia y la acción misma del hierofante. A esto se debe la eclosión figurativa de cuando parecía ser productor de todos los movimientos de la naturaleza. La misma figura de naturaleza es una figura puente entre la multitud y la figura única. El ser humano es el martiros y el paciente del poder de estas figuras demoníacas. En esta necesidad de dar sentido, es decir, de tener figuras que ver para poseer un saber superior y calmante del angustioso e inquietante no ver que es desconocer. Verkenen. Es como se da la transición a la filosofía. El testimonio de Plutarco es más que claro, asemejando de manera total el proceder de un neófito y de uno que se inicia en la filosofía. Pero el que ha logrado entrar y ha visto una gran luz, como si un santuario se abriera,
adopta una postura distinta de silencio y asombro, y humilde y obedientemente se pone al servicio de la razón, como si de un Dios se tratase. Si el lobo no es más que una figura más y basada en esta autoridad de lo que aparece, que como ya vimos es una experiencia religiosa y local, debemos tal vez hacer una revisión, literalmente, de cómo generamos la creencia y en qué medida tenemos todavía estos viejos hábitos griegos. Bueno, ver el tiempo, la visio beatífica. Lo que sucedía en Eleusis era, según lo narra Kerenji, el recibimiento de un don. ¿De qué don se trataba? Nos lo hace ya saber desde el inicio del libro del mismo nombre, cuando cita la anécdota de los dos renegados griegos que estaban en el ejército persa y que contemplaron el campo devastado de la llanura de Tría, en la cual pasa el camino sagrado que toma la procesión que cada año iba a Eleusis para celebrar los misterios el 19 de Boedromion, como, a pesar de no haber nadie que celebrara los misterios, Atenas había quedado desierta. ¿Vieron? Una gran nube de polvo que se levantó desde Eleusis, como si fuera producida por una multitud de 30.000 hombres. Inmediatamente después escucharon voces que parecían gritar, Yaco, Yaco, como en la fiesta de los misterios. La conclusión que saca uno de los renegados y que le explica al otro que por ser espartano no sabía qué pasaba, eso solo puede significar que el ejército del rey sufrirá una gran derrota, pues estos sonidos deben de ser de un ejército divino que ha venido a Eleusis para ayudar a los atenienses y sus aliados. Pero es todavía más importante lo que no se dice, y esto era la convicción por la cual el renegado Odiseo interpreta lo que ve, la profunda fe que brindaba los misterios y que producía la visión misma, la convicción de que en Eleusis se recibía la vida misma, esto es, el tiempo y los medios necesarios para la vida. Lo que es más, no era que fueran cosas separadas, tal y como lo narra Heródoto, puesto que los misterios se celebraban aún sin nadie humano que los celebrara, entonces había tiempo todavía para vivir, como lo dice Kerenji. Deben de haberse celebrado los misterios y la victoria que trajo la salvación de la existencia griega, podían pensarse como una sola cosa. Otro testimonio al respecto de la celebración de los misterios con respecto al don que daban, nos la da el historiador griego Sósimo, mucho tiempo después de su apogeo, corre el año 364 después de Cristo. El emperador católico Valentiniano ha mandado prohibir toda la celebración nocturna, pero como nos lo hace saber, después de que Pretextato, que tenía el oficio de precónsul en Grecia, declaraba que esta ley haría invivible la vida de los griegos, pues les impedía observar adecuadamente los misterios más sagrados, ritos que mantenían unida a toda la humanidad, permitió que el rito fuera realizado a la manera heredada de los antepasados, como si el edicto no fuera válido. Porque lo que se daba al realizar los misterios era la confianza en que había tiempo, pero no separemos lo que estaba unido en el principio, porque al hablar de tiempo un griego que contemplaba los misterios pensaba en un tiempo dado por los dioses en demasía. El misterio mismo era la forma en que se daba y se recibía este, y no era diferente de la vida misma. Era un acto no solo formativo, sino performativo, y al mismo tiempo la manifestación visible de esa confianza, algo ante lo cual el que lo contemplaba se quedaba sin palabras. Arreto. La aparición de la diosa, la epopteia. Lo que queremos mostrar con todo esto es que en el acto del misterio se llevaban a cabo varias cosas. El acto se desdoblaba principalmente en la visión de lo contemplado y en la confianza por el don recibido en la forma de la celebración de los misterios. Esta forma era nombrada como el aion, tal y como nos lo hace saber el testimonio del panegírico de Isócrates. Y en cuanto a la iniciación, los que toman parte en ella abrigan la esperanza más satisfactoria con respecto al fin de la vida y con relación a cualquier época. Aquí la palabra aion está traducida por cualquier época, pero de hecho, como nos lo hace saber Kerenji, la ambigüedad radica en la palabra aion. Puede referirse a la duración de la vida personal y particular del hombre individual, en que todas las demás partes de Isócrates significa la duración del mundo. Bueno, me queda un poquito más, pero bueno, así lo dejamos. Y porque ya es tiempo. En realidad esto es una deconstrucción figurativa, empieza con esto y sigue con otras figuras, ¿no? Y toma como rector en la tesis el símbolo del tiempo, que en este caso es el año. Y bueno, pues es todo por mi parte. Agradecemos a Jorge y le pedimos una disculpa por la cuestión del tiempo, pero bueno, pues digamos es también el tiempo que se había programado. Entonces ahora le damos la palabra
a Óscar Soleto, quien nos hablará sobre la controversia de Hegel con Kant sobre los límites de la razón. Gracias. ¿Feine se escribe con PH? Bueno, sí, para transliterarlo, ¿no? Pero pues es una... Es Feine. Feine. Bien, gracias. Antes de leer mi texto, solo quiero explicar un poco de qué va este asunto. Mi interés es abordar a Hegel, y abordar el problema del absoluto, que es, uno de los más grandes malentendidos, me parece, en la historia de la filosofía. Considerar que cuando Hegel habla del absoluto está diciendo que, su sistema filosófico de alguna manera es capaz de deducirse a partir de él todo saber, ¿no? Y entonces por eso tiene la enciclopedia de las ciencias filosóficas, tiene la lógica, la filosofía de la naturaleza, la filosofía del espíritu. Entonces digamos que él ha llegado al punto en que la razón puede abarcarlo absolutamente todo, en el sentido además más vulgar, pues, ¿no? Hegel estaba muy consciente de las limitaciones de la filosofía y de las limitaciones del conocimiento de su época en la filosofía de la naturaleza. Lo repito una y otra vez, lo poco que se sabe sobre muchas cosas. Entonces, mi proyecto va justamente hacia señalar cómo el absoluto tiene una relación con la idea del límite, que sería, y con una idea específica del límite que sería la inaugurada por Kant, ¿no? y que inaugura el idealismo. En este texto que presento aquí, digamos que es apenas el comienzo. Me voy a referir en la parte de Hegel, después de una introducción, un breve resumen de Kant. Me voy a referir a Seis Saber, un texto de 1802, anterior a la fenomenología del espíritu, donde hay un comienzo a este enfrentamiento con la noción de límite. Bien, entonces voy directamente hacia Kant. Kant abre la crítica a la razón pura con la proclamación de una división insoslayable de la razón respecto de sí misma entre su potencia y su destino. Cito: la razón humana tiene en un género de sus conocimientos el singular destino de verse agobiada por preguntas que no puede eludir, pues le son planteadas por la naturaleza de la razón misma y que empero tampoco puede responder, pues sobrepasan toda facultad de la razón humana. Así pues, Kant comienza con una inquietante afirmación respecto a aquello que puede la razón, que será confirmada como necesaria en el curso de su investigación. La razón puede plantearse preguntas frente a las que, sin embargo, es impotente al momento de dar una respuesta. Por otra parte, la razón puede determinar los límites dentro de los cuales puede conocer y, no obstante, se encuentra sumida en la impotencia y pretende dejar de lado y zanjar la cuestión respecto a ciertas cosas sobre las que no puede poseer conocimiento alguno, pues su naturaleza misma la obliga a enfrentarse con ellas. Una crítica a la razón pura es producto del desasosiego de la filosofía expresado en las líneas arriba citadas. Según las palabras del propio Kant, el hastío y el indiferentismo reinan en su época, en lo que respecta a las cuestiones de la metafísica, propiciados por una oscilación incesante entre dogmatismo y escepticismo. En una época de desarrollos científicos pujantes en las demás áreas de la ciencia, la filosofía se presenta como una materia oscura, donde el progreso observado en lo que respecta, por ejemplo, a los conocimientos del mundo natural y el provecho que de ellos ha obtenido el ser humano está por completo ausente. En cambio, es posible siempre, respecto a todo nuevo desarrollo metafísico, adivinar la emergencia a continuación de uno nuevo que lo contradiga y que de un golpe derrumbe todo aquello que se pretendía haber alcanzado. Sin embargo, piensa Kant que las luchas entre filósofos dogmáticos y las respuestas escépticas no han sido del todo infructíferas. Estas han preparado el terreno y conducido a la filosofía a la necesidad de establecer un tribunal de la razón que examine la legitimidad de las pretensiones de la razón. El diagnóstico de Kant respecto a la esterilidad de los desarrollos de la metafísica es que ésta, en la medida que no ha examinado exhaustivamente la razón, se extiende a conocer de manera inmediata, infundida por la confianza que le da la seguridad del conocimiento procedente de la experiencia, objetos que se encuentran más allá de toda experiencia posible. El persistente fracaso de este modo de proceder hace necesario, pues, que la razón se someta a un examen que permita discernir independientemente de toda experiencia, esto es, a priori, cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento. En esa medida es que se plantea la pregunta por la posibilidad de los juicios sintéticos a priori,
esto es, por la capacidad que tiene la razón de establecer relaciones entre conceptos que no están condicionadas por la contingencia de la experiencia, sino que son independientes de ella. En tanto que la metafísica dogmática procede mediante la síntesis de conceptos sin ninguna clase de anclaje en la experiencia, ya que sus objetos están más allá de toda experiencia posible, la crítica de la razón debe explicar si es que son posibles los juicios sintéticos a priori y de hasta qué punto son legítimas las pretensiones de conocimientos que en ellos se fundan. El proyecto de la crítica de la razón es el de una filosofía trascendental que sea capaz al mismo tiempo de mostrar la estructura inmanente e inmutable que precede lógicamente a la experiencia y que determina sus contenidos, y de determinar los límites de las pretensiones del conocimiento racional. Hay que recordar a este respecto que el proyecto de Kant no está dirigido únicamente a la crítica al dogmatismo, sino que pretende también cerrar el paso al escepticismo. Quienes desesperan respecto a la esterilidad que revela la metafísica para ofrecer conocimiento cierto respecto a los objetos de más elevada dignidad, abdican también de pretender tener un principio firme para afirmar la posesión de algún conocimiento en general. Específicamente, Kant se refiere a Hume, que en sus investigaciones muestra cómo de la simple sucesión de los hechos no es posible inferir una relación de causalidad como algo que sea conocido. El llamado giro copernicano de la filosofía de Kant consiste justamente en la interrogación de las posibilidades del conocimiento, no buscando esas posibilidades en los objetos o contenidos de la experiencia, sino en las estructuras a priori del sujeto cognoscente. Así, Kant concede a Hume que de la sucesión empírica de dos hechos no es posible inferir un principio de causalidad que esté determinado en esa sucesión. En cambio, el principio de causalidad es un principio dado a priori y que determina toda experiencia posible. Así pues, el examen de la razón debe comenzar por establecer cuál es la estructura de reglas universales y necesarias que constituyen a priori nuestra experiencia. El paradigma de conocimiento en el que Kant se apoya es el conocimiento de la física y de las matemáticas. Para Kant, todo nuestro conocimiento es conocimiento de fenómenos. Esto quiere decir, todo conocimiento de objetos es realizado a partir de lo dado a la sensibilidad en las formas a priori de espacio y tiempo, que es determinado mediante las categorías que proveen de unidad a la multiplicidad de la sensación. Sensibilidad y entendimiento son así las dos facultades que convergen de modo necesario siempre que tenemos conocimiento de objetos. Ninguna de ellas puede constituir por sí misma un conocimiento, sino que solo en su puesta en relación se constituye un objeto de conocimiento. Y, bueno, dice Kant, pensamientos sin contenido son vacíos, intuiciones sin conceptos son ciegas. El examen crítico de Kant establece de ese modo las condiciones de posibilidad del conocimiento legítimo, al tiempo que establece sus límites. Ahora bien, el resultado de esta investigación tiene una implicación muy clara para la metafísica. En la medida en que los objetos de la metafísica, que para Kant son Dios, alma y mundo, no pueden ser dados a la sensibilidad, sino que corresponden al ámbito de lo suprasensible desde nuestra perspectiva, no pueden constituirse como objetos de conocimiento. Los objetos de la razón pura son solamente pensables, pero pensamientos sin intuiciones son ciegos. No obstante, como ya se ha mencionado, la razón no puede apartarse de estas cuestiones, de modo que ella es llevada más allá del ámbito del uso empírico de las categorías, dando lugar a una apariencia ilusoria. La imposibilidad de la razón de apartarse de sus ideas reside en la necesidad subjetiva de estos conceptos, a pesar de su imposibilidad de constituirse en objetos, en la medida en que proveen de un modelo de unidad incondicionada necesaria, como postulado que se contraponga a las determinaciones finitas condicionadas del conocimiento del entendimiento respecto de los fenómenos. El examen crítico de esta apariencia ilusoria ofrecida en la dialéctica trascendental tiene por objeto demostrar cómo es que estas ideas no pueden proveer una determinación de las cosas en sí mismas. El examen crítico de la razón lleva, en conclusión, a la determinación de los límites de lo que puede pretender legítimamente y de lo que queda fuera y que deja fuera la posibilidad de constituir como objetos de conocimiento las ideas de la razón, en tanto que se encuentran fuera del campo de la experiencia posible. La metafísica, pues, se debe considerar en adelante como el límite de la razón en que pueden coexistir dos aspectos aparentemente contradictorios del resultado de la determinación de los límites de la razón. Pues si bien la razón en el examen crítico veda el camino para un uso extendido de la razón teórica tal como se aplica al campo de la experiencia a un uso trascendente, también nos muestra que ella misma nos eleva a partir de una necesidad subjetiva de su naturaleza hasta conceptos que están necesariamente más allá del campo inmanente de la aplicación de conceptos. El resultado de la crítica, pues, no es que la razón deba circunscribirse al campo de la experiencia posible, sino el establecimiento del estatuto de legitimidad que en sus distintos usos tiene la razón. En cierto sentido,
Podría hablarse así de una coexistencia de la potencia de la razón con su hipotencia, en la medida en que existe una tensión entre las determinaciones finitas del entendimiento dentro de la experiencia posible y el resultado en el lado opuesto del límite, en que el uso de la razón meramente dentro de los límites de la experiencia se queda corto frente a la exigencia de la razón de su uso trascendente. Esta exigencia resuelta por Kant con la necesidad de dirimir esta tensión, apelando a una fe racional que pueda articular las determinaciones finas del entendimiento con lo incondicionado. Este movimiento de acotar el campo del saber para dar paso a la fe será criticado por Hegel, como sostengo, no mediante una frontal repotenciación de la razón, sino mediante un ahondamiento en el saber. Hegel, en su texto de 1802, Fe y Saber, escrito durante su estancia en Jena junto a Schelling, se ocupa del problema de la potencia de la razón, tal como ha sido planteado en una relación particular con la fe, tal como ha sido planteada una relación peculiar con la fe en el caso de las filosofías de Kant, Jacobi y Fichte. La razón, dice Hegel, ha procedido a examinarse a sí misma en todos estos casos y ha concluido de este examen su propia nulidad. La razón se concibe a sí misma como entendimiento y aquella parte superior de sí misma, la que busca lo absoluto, es puesta como una fe más allá de ella misma. En el caso de Kant, esto es evidente, como ya habíamos señalado, en el hecho de que lo suprasensible no puede ser objeto de conocimiento. En esa medida, la salida a la añeja contienda de la filosofía entre razón y fe está puesta en comprender lo absoluto, no a favor de la razón ni contra ella, sino más allá de ella. Hegel observa que el principio que actúa por debajo de estas filosofías y que en ellas adquiere la plenitud de su conciencia es lo que llama el principio del norte, vinculado al protestantismo, en el que la subjetividad es la que presenta la verdad en sentimientos y convicciones puramente subjetivas. La religión, frente al entendimiento que solo puede hacer referencia a lo finito, no permanece en nada finito, sino que tiende hacia la belleza y felicidad eternas. Su anhelo es algo subjetivo, pero su objeto es lo absoluto. La piedra de toque de la crítica hegeliana, a las que llama filosofías de la reflexión, es decir, Kant, Jacobi y Fichte, es la problematización de la absoluta oposición entre lo finito, que es lo múltiple, y lo infinito, que subsume lo finito bajo el concepto. En la medida en que cada uno es absoluto para sí, la relación entre ellos no tiene una forma en que el concepto domina sobre lo finito. No. En la medida en que cada uno es absoluto para sí, la relación entre ellos tiene una forma en que el concepto domina sobre lo finito. Más allá está lo eterno, Dios, sobre lo que no es posible calcular ni concebir. Más allá de la oposición, la razón encuentra lo absoluto, del cual, no obstante, se mantiene al margen. Hegel considerará que la pretendida solución de la aporía de la razón, señalada por Kant sobre sus propias potencias dada por el paso a una fe racional, es un mero ornamento para una humanidad abstracta, esto es, la imposibilidad de abordar lo incondicionado en tanto se concibe como absoluta la razón finita del hombre afectada de sensibilidad. Las pretensiones religiosas de las filosofías de la reflexión que permanecen en la finitud no pueden ser alcanzadas mediante el recurso a la fe. En la medida en que lo infinito está absolutamente contrapuesto a lo finito, no puede salvarlo. Cito, ese infinito no es el mismo lo verdadero, porque no puede destruir lo finito. Fin de la cita. Objetar la eliminación de la posición absoluta de lo finito es objetar haber hecho incompleto lo que ya era incompleto. En realidad, en lo absoluto, lo finito y lo infinito son uno. La eliminación de lo finito en lo absoluto es solo la negación de lo que de negativo hay en la noción de finitud, algo que los filósofos de la reflexión, en especial Kant, no pueden hacer. En Fe y Saber, Hegel pretende mostrar cómo la filosofía kantiana se encuentra con posibilidades del pensamiento que persistentemente abandona y en su encuentro con lo que él llamaría la idea suprema, la expulsa de su sistema dejándola como un postulado con necesidad subjetiva, es decir, las ideas de la metafísica. En esta medida es que la filosofía de Kant debe concluir en la fe. La oscuridad de su concepción de lo racional le impide concebir a la idea suprema sobre la cual, según Hegel, debe existir una absoluta objetividad y ser el comienzo de la filosofía. Hegel acepta que la filosofía de Kant es idealista, entendiendo por esto la contemplación de la idea absoluta, del absoluto ser exento de la contraposición, que es indiferente a los opuestos, en tanto que no se identifica con uno o con otro.
La filosofía kantiana puede considerarse idealismo, puesto que no identifica lo verdadero ni con las intuiciones, ni con los conceptos, ni con la unión de ambos en la conciencia finita, que sería la experiencia. Pero en la medida en que concibe al conocimiento finito como el único posible, vuelve a caer en la contraposición, y en vez de comprender a la filosofía como superación de las oposiciones, la comprende como examen de una capacidad de conocimiento finita, aislada de manera constitutiva de lo verdadero. La idea racional estaría expresada, según Hegel, en la pregunta de Kant por la posibilidad de los juicios sintéticos a priori. Esta idea expresa que en el juicio sintético, sujeto y predicado, que ocupan el lugar de lo particular y lo universal, respectivamente, son, a la vez que distintos, idénticos absolutamente. Esta idea aparece en la deducción trascendental de las categorías, donde aparece la unidad sintética originaria de la percepción y la imaginación productiva como principios de la unidad sintética. La unidad sintética originaria es una idea especulativa o idea racional en la medida en que no es producto de la unión de opuestos, sino que es una identidad originaria entre los opuestos. En tanto tal, es principio de la imaginación productiva como identidad de la multiplicidad consigo misma y del entendimiento como identidad que se enfrenta a lo múltiple. La misma unidad sintética es el principio de la intuición y del entendimiento, lo que implica que no se trata de facultades aisladas puestas una junto a la otra. El entendimiento es la misma identidad que se encuentra sumergida en la multiplicidad que se eleva para contraponerse a lo múltiple como lo universal. En esa medida debe ser entendido que la intuición sin forma es ciega, porque en ella, cito, no se da la relativa oposición y tampoco entonces la relativa identidad entre identidad y diferencia, como ocurre en aquella identidad y en aquella oposición en que consiste el ver y la conciencia. Fin de la cita. La unidad sintética, contrariamente a lo que puede parecer desde la perspectiva de la conciencia, no requiere de la existencia independiente de las antítesis cuya unidad sea posterior a la contraposición. En cambio, esta unidad es absolutamente a priori y es sintética en la medida en que los opuestos en ella son uno. El yo como concepto y la multiplicidad como cuerpo y mundo son separados solo desde la absoluta unidad mediante la reflexión. Bueno, me queda poco tiempo, te estoy viendo si corto algo. Bueno, mejor corto. Es poco. Hegel explica que lo racional en el juicio, es decir, aquello en que se expresaría la identidad absoluta a priori, solo se expresa de manera inconsciente en la cópula es, como digo, la silla es roja, ¿no? Es ahí a que reside lo racional. En el juicio lo racional está sumergido en la contraposición. Cito, la identidad racional de la identidad como lo universal y lo particular es lo no consciente en el juicio y el juicio mismo es solo el fenómeno de ello. Esta es la razón por la que Kant no ha pensado lo a priori como lo racional, sino solo según las características formales de necesidad y universalidad. En esa medida piensa el a priori como unidad pura y no como originaria unidad sintética. Para Hegel, solo la imaginación que es reconocida como razón puede ser entendida como lo en sí. La imaginación es elevada por su potencia a la infinitud como concepto que se encuentra con lo particular y da lugar al juicio como duplicidad refleja, duplicidad de particular y universal. En esta medida, cito, debería ser reflexionada la absoluta identidad entre la identidad relativa fijada en cuanto a universalidad o en cuanto a categoría y la duplicidad relativa refleja de lo universal y de lo particular. Fin de la cita. Para finalizar, diré que la conclusión de Hegel en Feyerabend respecto al Kant es que el idealismo crítico kantiano es el conocimiento formal de que el yo y las cosas en sí mismas, lo que se opone al yo, existen cada cual para sí. La determinación de objetos se da únicamente como relación recíproca de dos ámbitos por sí mismos absolutos. La identidad absoluta de sujeto y objeto se convierte para la filosofía kantiana en una identidad puramente formal, mientras que para Hegel, como podemos ver, esta identidad que ubica como identidad originaria presente en la imaginación productiva es el fundamento de la unidad de la razón y de su potencia. Muchas gracias. Agradecemos a Óscar Soler por su aportación y le damos la palabra ahora a Ahmed Edmundo Cervantes con su ponencia hermenéutica simbólica. Gracias. Bueno, en realidad el título cambió un poco en la ponencia. Hermenéutica simbólica se oye muy pretencioso y demasiado ingente, así que le puse un acercamiento a la hermenéutica simbólica.
El ser humano no se desenvuelve solamente en un universo físico, sino que para adaptarse al mundo en el que se encuentra ha desarrollado un método particularmente distintivo, una propiedad sumamente peculiar que lo distingue de los demás seres vivos en su proceso de adaptación, interpretación y alteración del ambiente. Esta característica puede ser denominada, utilizando el concepto que expone Ernst Cassirer en su obra Antropología Filosófica, como un sistema simbólico, el cual le permite al hombre no solo existir en una realidad concreta, en esta realidad física, sino desplegarse a sí mismo en un universo simbólico. Una nueva dimensión de la realidad que constituye al ser humano y que cumple la función de ser eslabón intermedio entre el sujeto y el mundo concreto, el mundo físico, tangible, que se le aparece, pues el hombre es incapaz, desde esta perspectiva hermenéutica, de conocer aquel universo físico de manera enteramente inmediata, sino que necesita de un mediador, de una herramienta o designador para comprender e interpretar esa realidad. Esto es, el símbolo o la figura simbólica o la forma simbólica. Cito a Cassirer: en lugar de tratar con las cosas mismas, en cierto sentido, el ser humano conversa constantemente consigo mismo. Se ha envuelto en formas lingüísticas, en imágenes artísticas, en símbolos míticos o en ritos religiosos, en tal forma que no puede ver o conocer nada sino a través de la interposición de este medio artificial. Así, lo que le permite al ser humano construir en su conciencia el universo en el que habita es la función simbólica. Esta expresión función simbólica es de Ricoeur. Esta función le ofrece al hombre aprender la realidad de una manera mediada para eventualmente tener la posibilidad de interpretarla, pues desde esta perspectiva hermenéutica, esta perspectiva interpretativa, el ser humano no tiene acceso directo a lo real, sino a través del conocimiento simbólico, característica interpretativa inherente en él. De esta manera, una primera propiedad del símbolo, estoy tratando de conceptualizar lo que es el símbolo, un concepto muy difícil, pero una primera propiedad del símbolo es la de ser mediador o intermediario entre el hombre y la realidad, entre la cultura y la naturaleza, entre subjetividad y objetividad, entre ese mundo físico, tangible y real que se nos aparece, que está ahí, y nosotros, el ser humano. Se observa entonces que el pensar simbólico es consustancial al ser humano, puesto que éste tiene la necesidad y capacidad de crear, conformar e interpretar símbolos para constituir o construir o generar en su conciencia la realidad. Proceso de simbolización que se observa a través de, por ejemplo, para dar ejemplos más tangibles, los mitos, el arte, el lenguaje mismo, los ritos y la religión. Estos ejemplos que acabo de dar son partes del universo simbólico del cual hace uso el hombre para interpretar y conocer el universo físico. Pues si bien la racionalidad es parte integral de su ser, obviamente, expresada esta por medio del lenguaje conceptual y lógico, de igual manera la imaginación simbólica, el lenguaje mitológico y el conocimiento simbólico son partes constituyentes de la actividad cultural humana. Así que al ser la imaginación y el pensamiento simbólicos rasgos distintivos del ser humano, este se muestra no exclusivamente como un animal racional, sí es un animal racional, sino también como un animal simbólico. Esta expresión es igual de Cassirer, en su Antropología Filosófica, en vista de que todas sus actividades culturales implican un carácter de símbolo, es decir, un carácter mediador. Se vislumbra de esta manera, siguiendo lo expresado por Gilbert Durand en su obra La imaginación simbólica, que la realidad puede ser aprehendida por parte del hombre de forma directa o indirecta. La forma directa de conocimiento hace referencia a las percepciones o sensaciones inmediatas que se presentan en la experiencia, en aquel universo físico medible y cuantificable, y la forma indirecta de conocimiento es aquella que hace referencia a lo no inmediato, a lo ausente, a lo oculto, a lo que no se encuentra presente. Así, la conciencia del ser humano dispone de dos formas para representarse el mundo, una directa que depende enteramente de los sentidos y otra indirecta que no requiere de estos y que le permite la representación de aquello que no es sensible, incluso aquello que no es verificable o constatable de una manera estrictamente científica. Subrayaría estrictamente científica. A este último tipo de conocimiento no directo, no inmediato, evocador y sugerente, pertenece el símbolo en vista de que, cito, de Durand, por una u otra razón, este tipo de conocimiento no puede presentarse en carne y hueso a la sensibilidad, como por ejemplo al recordar nuestra infancia o al representarse un más allá después de la muerte. Ahora bien, el símbolo corresponde a la categoría de los signos. Un signo es un recurso que utiliza el ser humano para economizar o abreviar operaciones
mentales y designar una cosa o hacer referencia lineal a un significado fijo y literal. Ese es un signo. Nosotros podemos ver ese signo y hay una significación literal, lineal, que significa no puedes fumar en este lugar. Igual acá, aquí hay un signo que tiene un significado literal, lineal. No es necesario ir más allá de lo que dice, de lo que aparece en la imagen, en ese signo, para poder comprenderlo. Ahora bien, Luis Garagalza, en su obra intitulada La interpretación de los símbolos, hermenéutica y lenguaje en la filosofía actual, refiere que un signo es un simple rótulo o una mera etiqueta, un tag, que procura sustituir aquello que desea representar. Así, el signo en su mecanismo de economía permite referir a una cosa sin hacerla presente. No obstante, el símbolo trasciende a su propia familia, la familia de los signos, en vista de que no está fijado ni detenido en la pura literalidad o linealidad, debido a que en él debe existir una clara analogía. Aquí voy a hacer una pausa. Para Beuchot, la analogía es la relación o semejanza existente entre varias cosas que no causa su detrimento, aunque existan claras diferencias. Lo cito. La analogía es la semejanza que contempla también la diferencia. Esto es, se trata de una relación múltiple entre varias cosas que mantienen una semejanza a pesar de varias diferencias de distinto grado o intensidad. Esto es las caras del símbolo de Beuchot. Bueno, yo trataría de conceptualizar lo que es la analogía. La analogía, por tanto, puede entenderse como una relación de sentidos existente entre varias cosas de grado distinto, pero que guardan una estrecha semejanza entre ellas mismas. Continúo. Una relación aproximada entre lo simbolizado y el símbolo mismo. Es esa analogía que se encuentra. El símbolo es, hallando una segunda propiedad de este, un signo sensible y delimitado que, por medio de una relación enteramente natural, es decir, a través de una analogía, procura representar algo no presente. Es un signo concreto que hace referencia a algo que no es sensible, a algo que no puede ser total y completamente representado de forma definida y delimitada, a algo que es inaccesible e incluso invisible. Se advierte cuál, cito, es de Ricard, se advierte cuál va a ser el dominio predilecto del simbolismo. Lo no sensible en todas sus formas, inconsciente, metafísico, sobrenatural y surreal. Fin de la cita. El símbolo, pues, busca afanosamente representar aquello que es por su propia naturaleza irrepresentable, puesto que evoca algo que no es posible percibir de forma inmediata y concreta, ya que escapa a la percepción y a la sensibilidad. De esta forma, el símbolo se caracteriza por ser una forma de conocimiento indirecto, impreciso, incluso ambiguo y en ocasiones contradictorio, ya que carece de un objeto perfectamente definido y hace referencia a un sentido no estático, sino que por el contrario sugiere un sentido que es abierto, flexible, dinámico y de apertura, lo cual causa que sea proclive a una infinidad de interpretaciones y significados por parte del ser humano. Utilizando la expresión realizada por Paul Ricoeur en su obra Freud, una interpretación de la cultura, el símbolo pertenece a la región del doble sentido, de los sentidos múltiples y de la capacidad de multivalencia. Es decir, expresándolo en términos psicoanalíticos, muy freudiano, el símbolo juega entre el sentido manifiesto y el sentido oculto, encontrando así una tercera propiedad del símbolo, su capacidad de multivalencia. El símbolo no es, por tanto, ni unívoco ni equívoco, sino de cierta forma multívoco. Es decir, reúne en él una ingente cantidad de sentidos que jamás quedan explicados por completo y que no quedan excluidos del todo, pues este tan solo procura clarificar, señalar y sugerir, pero jamás restringir, fijar o delimitar irreductiblemente los sentidos, el sentido o sentidos a los que hace referencia. Así, precisamente por esa multiplicidad de sentidos, es necesario descifrar, interpretar, reinterpretar el símbolo reiteradamente para tratar de comprender, sabiendo de antemano que no es posible comprenderlo de todo, sus distintos sentidos. Sin embargo, a pesar de esta capacidad evocadora, aquí planteo el problema acerca de una anemia simbólica o pérdida de lo simbólico a partir del teólogo español José María Mardones. Sin embargo, a pesar de esta capacidad evocadora, sugerente y aportadora de sentidos que únicamente el símbolo posee, según José María Mardones en su obra La vida del símbolo, este ha tratado de ser desvalorizado e inclusive opacado en la historia del ser humano, una historia de la iconoclasia. Sin embargo, ha pervivido y no ha desaparecido del todo, pues permanece presente de formas sutiles, yo agregaría en este momento de formas no tan sutiles, tan solo el lenguaje mismo es una forma de expresión simbólica
que utilizamos todo el tiempo. Sin lenguaje no habría mundo, desde esta visión hermenéutica. Esta desvalorización del símbolo, que podría denominarse como una ceguera simbólica, ha sido causada por el afán excesivamente científico, subrayo excesivamente científico, heredado de una visión demasiado rigorista, subrayo nuevamente rigorista, del cartesianismo, del empirismo inglés y del positivismo, lo que ha provocado que todo aquello que no sea verificable y contrastable empíricamente desde este sentido positivista, cientificista, sea sospechoso debido a que es inductor de errores y de fallos, de antinomias y de contradicciones. Cito a Durán. No, es más. Las cuestiones, y especialmente las que se apartan de un uso científico, son sospechosas de incurrir en la ensoñación o el deseo. Así, todo aquello que no se muestre, fin de la cita, así todo aquello que no se muestre claro y distinto al sujeto es inseguro y debe ser desechado, puesto que no es científico. Y aquello que se aleje de la razón eminentemente tecnocientífica debe tenerse por deleznable. La imaginación y el pensamiento simbólico son relegados por considerarse facultades inferiores y desechados por suponerlos falsos, erróneos, cuestionables y problemáticos en una sociedad que se afana por obtener un conocimiento directo, binario y sin contradicciones. Aunado a esto, siguiendo aún a Mardones en Sobra la vida del símbolo, la época actual vive una cultura de la imagen en donde ésta predomina por sobre el símbolo y en la cual todo desea ser exhibido y mostrado por medio de imágenes. Lo cito: el ideal perseguido es poder expresar lo que hay en la realidad de tal manera que sea visible. Así, en este imperio de la imagen, el símbolo en el mejor de los casos es tergiversado, sustituido y utilizado como simple medio para colocar productos y servicios en el mercado de consumo neoliberal. Aquí cito nuevamente a Mardones, una cita que le pareció graciosa a este Amador, con ese sentido cáustico que tiene Mardones. El símbolo se degrada hasta ser el guiño de un perfume, y las figuras controvertidas de la mitología cristiana descienden al nivel irresistible del sabor de un helado. En el peor, fin de la cita, en el peor y más común escenario, el símbolo es desecado e incomprendido en detrimento de la imagen, pues los símbolos, una cruz, una medalla, se transforman en adorno, no expresan necesariamente unas convicciones de vida. Debo reiterar que esto lo escribió un teólogo, por eso está refiriendo a convicciones de vida. De esta manera, el sujeto contemporáneo queda atrapado en un inmediatismo, interesado exclusivamente en lo que ya está dado y no en lo que es proclive a distintas interpretaciones. El individuo contemporáneo se mantiene en un tiempo presente eterno, en un presentismo que poco se preocupa del sentido que trasciende a las cosas inmediatas y se olvida por completo de la reflexión e interpretación simbólica de la realidad en la que está inmerso. Así pues, la imaginación simbólica que sugiere y evoca es excluida en una sociedad que se ha acostumbrado a lo superficial, a la gratificación y satisfacción inmediatas y al sentido único de las cosas en aras del consumo y la producción científico-técnica. En este sentido, el símbolo queda ahogado ante la inundación ingente de imágenes y el sujeto se vuelve tan solo en consumidor pasivo de estas, dentro de un mercado de imágenes que se exhiben indiscriminadamente. El sujeto queda abrumado y sin criterios de discernimiento, puesto que carece por entero de imaginación y pensamientos simbólicos. Se muestra de esta manera que el ser humano, se ha procurado mostrar, que el ser humano se ha transformado de sujeto simbólico a sujeto consumidor, pues de interpretar simbólicamente la realidad se ha conformado en consumir imágenes sin criterio ni referente alguno, lo que ha provocado que se transforme en un ser simbólicamente empobrecido. Cito a Mardones. Cuanto más crece el imperio de la imagen en nuestra sociedad y cultura, tanto más se adelgaza la presencia del símbolo. El símbolo vive de la evocación y sugerencia del ausente. Por esta razón, no se lleva bien con la pretensión de exhibición total de la civilización de la imagen. 2 minutos, que bueno, ya terminé mi ponencia. En sí, lo que traté de realizar es pues, una conceptualización del concepto. Tratar de mostrar el concepto del símbolo, un concepto muy difícil, y posteriormente pues tratar de plantear el problema sobre la pérdida o degradación del pensamiento simbólico en aras del consumo neoliberal, entre otras. Y pues el trabajo está inconcluso en realidad, porque esa es la idea. Muy simbólico, está abierto, queda abierto a la interpretación en el sentido de que todos los hermeneutas, bueno, todos los filósofos que he citado, pues tratan de proveer un método hermenéutico para la recuperación del símbolo. Por premura de tiempo, pues no puedo
tratar de expresar todos los métodos diferentes, pero esa es la idea, ¿no? Que cada hermeneuta necesita una recuperación del símbolo para que el ser humano no se encuentre empobrecido en ese sentido. Es cuanto por mi parte. Bien, agradecemos a Ahmed Edmundo por su aportación y yo sé que los ponentes tienen algunas preguntas para ellos mismos, pero creo que sería bueno abrir mejor el espacio ahorita para que ustedes planteen preguntas a ellos y bueno, si hay alguna otra cosa que ellos quieran comentar, lo hagan con toda libertad, pero primero yo creo que sería bueno que ustedes pregunten lo que ustedes quieran, sí, nos hagan pedazos, ¿no? Lo que ustedes quieran, pues, ¿no? En buen sentido, claro. Sí. Como tratamos en una de las últimas exposiciones, en una de las últimas ponencias, se da un intercambio de las imágenes simbólicas de cierta forma por una sociedad de consumo. Sin embargo, podríamos admitir de cierta forma que esta sociedad de consumo tiene sus propios símbolos, es decir, podríamos considerar como, abriéndolo como una hipótesis, el dinero se ha convertido en su propio símbolo, el capital, en tanto que uno puede tomar el capital en su forma amorfa y darle la forma que uno quiera de, no sé, tecnología, guerra, un yate, lo que sea. Entonces, ¿podría dar ese intercambio o simplemente se ha dado una sociedad de la imagen en que el dinero no es simple, es más, solamente es un medio de adquirir objetos y esa es su imagen? Yo diría, sí, el ser humano es un ser simbólico, necesita de símbolos, y pues sí, lo que se está haciendo es, como Mardones con su frase irónica, pues lo que se está haciendo es una recuperación de la simbología. No sé si propiamente el dinero como símbolo, podría interpretarse como símbolo, pero yo lo vería más desde la mercadotecnia, donde la simbología está siendo absorbida, para quitándole todo ese halo simbólico, desecándolo y volviéndolo simplemente como una forma para colocar productos, en un sentido estrictamente mercadotecnia, porque el ser humano necesita de símbolos. El lenguaje mismo que estamos utilizando es simbólico, porque funge como intermediario entre el tuyo, entre dos subjetividades. El ser humano no puede, por eso no hay una pérdida completa de lo simbólico, sino una degradación, en este caso una prostitución a favor del consumo neoliberal. No sé si respondí tu pregunta. Esa degradación de la que hablas del neoliberalismo con lo simbólico, no más bien sería un engaño y una manipulación, porque ahorita yo recuerdo documentales, etcétera, de que supuestamente hay competencia o nos llegan productos de carnes o alimentos supuestamente naturales y se juega con la imagen de una granja, cuando esa imagen de esa granja, de ese pequeño, de ese animal, y se ven los pastizales y se ve todavía este pequeño como agricultor o campesino, ya no es una realidad, sino es una realidad de los 50, cuando realmente ahorita todo esto es industrializado, las vacas no comen pasto, comen maíz, están encerradas así, no tienen cabida. Ajá. ¿No es eso? Sí, estaría de acuerdo, o sea, si hay una degradación, sí quieres verlo como tergiversación, o sea, malversación, más económico, del símbolo. Sí se utiliza el símbolo en un sentido mercadotécnico para colocar el producto, independientemente de la verdad o de lo cierto que haya detrás de ese producto. Si el símbolo se está utilizando para colocar productos en el mercado neoliberal, y en ese sentido sí hay una tergiversación. Hay una pregunta atrás y luego aquí adelante. La mía va para Oscar. Yo sé que en esta ponencia no llegaste hasta allá, no sé si en la tesis no hayas llegado hasta allá, pero lo que más me llamó la atención es que decías que
el absoluto hegeliano debe más bien ser comprendido de acuerdo con la noción de límite. Y a mí lo que me hizo ruido, claro, como no lo trataste a profundidad, es si esta noción de límite no cambia por completo el absoluto, porque normalmente yo había pensado hasta ahora el absoluto en función de la prueba ontológica de San Anselmo, ¿no? Aquello tal que nada más grande puede ser concebido, ¿no? Y si concebimos al absoluto teniendo límites, entonces habría algo más allá afuera, ¿no? Algo más allá del absoluto. Esa es la pregunta. Bueno, pues porque Hegel habla bien de la prueba de San Anselmo, ¿no? Pero dice que, bueno, es muy ingenuo, ¿no? En cierto sentido. Precisamente quizás porque no hay este elemento como que sí ve Kant, ¿no? Donde, digamos, la razón va construyendo cosas, ¿no? Y no ya como aspirar a un acceso digamos, de una intuición intelectual, por ejemplo. Pero, a ver, es decir, por eso el absoluto está en relación con la noción de límite, justamente porque en un momento muy complejo, ¿no? En la ciencia de la lógica, en el que apenas estoy entrando, pues, y que tiene, y digamos, por eso no he acabado la tesis, digamos, lo importante es que justo es la visión racional del absoluto, digamos, lo que permite es comprender cómo la subjetividad, digamos, presupone ella misma sus propios límites, ¿no? Es decir, la emergencia de la subjetividad está a partir de una paradoja reflexiva en la que, digamos, están presupuestos los límites que después la subjetividad puede dar cuenta de ellos como presupuestos, ¿no? Y digamos, ahí es donde se está jugando el absoluto en relación con la noción de límite, que es justamente lo que está en este primer momento criticando Hegel a Kant, ¿no? Es decir, está diciendo la subjetividad es, digamos, es finita, pero es absoluta para sí, o sea, con lo cual quiere decir que está como aislada y contrapuesta a lo absoluto, digamos, al infinito o a lo racional, es decir, Dios, alma y mundo en el caso de la crítica a la razón pura, ¿no? Pero es decir, aquello incondicionado en función de lo cual la subjetividad está operando. Y espero haber contestado algo. Había una pregunta aquí adelante. En la cuestión del símbolo amén, la degradación que mencionas en la cuestión del símbolo, no veo propiamente que sea degradación, sino más bien, siguiendo a Marrone, es una sustitución del símbolo por la imagen. Entonces, lo que sí usa la imagen es la capacidad simbólica del sujeto, ¿sí? Y en ese sentido, cómo viene siendo muy pertinente para el proyecto de vida de la tradición judeocristiana el ser libres. Y al tener a la imagen como algo ya dado, que no tiene nada que procesar y se muestra y te condiciona, te enajena, es un gran peligro en esta época postmoderna, en la cual las subjetividades están siendo esclavizadas a la imagen. ¿Qué propuesta tienes para poder dar una salida, una alternativa a este fenómeno? Bueno, por ejemplo, Mardone sí habla sobre una pérdida, sí lo llega a decir como pérdida, pero posteriormente matiza diciendo que hay una o desecación o una anemia simbólica, que sería como una pérdida sobre la comprensión del símbolo, pero no una pérdida total y completa, si se mantiene, si está vigente. Y pues una propuesta, pues la propuesta que más me parece pertinente, que se parece mucho
no sé quién influyó a quién, si Mardones a Beuchot o Beuchot a Mardones, ninguno de los dos se cita, pero son muy similares estas propuestas. Es una propuesta de término medio, es decir, no caer ni en una total, ni en una completa univocismo en el momento de la exégesis simbólica, ni en un total relativismo, es decir, ir por el término medio. Igual, o utilizando los conceptos de los que hace uso el doctor Blanco más comúnmente, es fundamentalismo o relativismo, me parece, ¿no? Y apelaría igual en un término medio para tratar de darle una revalorización a la imaginación y al pensamiento simbólicos. Ni una pérdida total o un univocismo total, ni un total subjetivismo o relativismo ingenuo. Y ya hablar de término medio, ya ahí empiezan pues, precisamente los problemas, ¿no? Con el doctor Beuchot sería tener un referente, tratar de encontrar un referente relativo al problema y a partir de ahí construir o proponer algo a partir de su hermenéutica analógica. A ver si se va generando alguna nueva pregunta. A mí me gustaría meter mi cuchara y preguntar algo también. Me parece que hay algunos puntos en común entre este panel y el anterior que tiene que ver con lo que planteaba José Amador sobre la identidad online y todo esto, y también tiene que ver mucho con lo que planteaba Ricardo Noé, perdón, sobre el fetichismo, y esto último que acaba de plantear Ahmed Edmundo, que es actualmente vivimos una intersección de una anemia simbólica por un lado, por otro lado una perversión del fetichismo, de un sinfín de cosas que atraviesan la comunicación humana, que tiene que ver, que se da con estas nuevas tecnologías, la comunicación, etcétera, pero que sí nos hace plantear la pregunta hasta qué punto realmente estamos respondiendo no estamos perdiendo esta capacidad simbólica, ¿no? Y bueno, no sé, yo creo que también tendríamos que platicarlo con más calma, pero bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, sobre todo a Jorge, ¿no? Él también ha planteado cosas muy interesantes sobre el misticismo y los ritos de Eleusis. No sé si tú quieras, Jorge, también decir algo que te haya faltado decir. No, yo más bien lo que creo es que pienso que, por ejemplo, a mí me toca responderle a Ahmed, ¿no? Según esto en este panel. Yo creo que no quedó muy respondida la pregunta que hizo aquí Paulino, porque él lo que te estaba preguntando más bien es que yo no creo que haya una falta de capacidad simbólica, de hecho más bien lo que hay es un manipuleo, ¿no? Y porque todo el mundo existe esa capacidad simbólica porque son otras maneras de percibir, lo que no se percibe de manera formal, se percibe connotada por medio de lo que te entra así, que manipula tus sentimientos, porque a lo mejor el símbolo, o más seguramente, tiene que ver exactamente con eso que te provoca, con otros ámbitos que tienen que ver con deseos, como ya lo dijiste, que tienen que ver con anhelos y que además están dados también por una educación que de alguna manera todas esas cosas las concentra simbólicamente y las da ahí se perciben. Y cuando uno hace eso y entiende cuáles son los anhelos de la época, por medio de alguna investigación inclusive de mercadotecnia, entonces es cuando manipulas el simbólico. Y es una capacidad humana porque es una capacidad que tenemos, el mismo lenguaje, o sea, siempre está connotando, o sea, siempre está ahí. Entonces, más bien la pregunta que había hecho Ahmed es cómo se puede uno adelantar o cómo puede uno prevenir esos abusos de la capacidad para hacerlos leer, porque nos entra casi que a fuerzas esa capacidad de leer lo simbólico. No la percibimos y de alguna manera ahí está, y sin embargo lo podemos hacer porque es una capacidad que sí tenemos. Entonces, ¿hay una ética para prevenirnos acerca de esto simbólico, o qué clase de saberes son los que
deben de darse, o están dados ya de una manera crítica por todo lo que, por ejemplo, planteó Kant acerca de todo esto, o sea, de limitar, o por ejemplo, la razón como árbitro exactamente que dice, bueno, no podemos fiarnos de lo mítico, o no podemos fiarnos de esto ritual, porque de alguna manera, en esta época, que ya es una época pervertida y que sabemos cómo funciona, se puede usar para otras cosas. Y de alguna manera, a lo mejor, la filosofía crítica, o otra clase de filosofías, pues exactamente son eso, ¿no? Una especie como de guía para poder interpretar lo simbólico de una manera preventiva, o para no, por ejemplo, caer en esos abusos. Son innumerables las religiones nuevas que usan lo simbólico y demás, es una cosa totalmente acendrada, y ya lo vemos como rápidamente la gente ahí, eso está lleno, y están haciendo un abuso, pero porque la gente puede leer lo simbólico, es la confianza, todo eso que yo también planteé en la tesis, la confianza, la fe, y es un manipuleo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claro, bueno, retomando lo de esas nuevas religiones, el problema es que este tipo de nuevas religiones, New Age, como lo llaman Mardones, caen en un subjetivismo ingenuo abrumador, es decir, sí mueven a través de lo simbólico, pero a través de una simbología afectiva o emotiva, enteramente subjetiva, es decir, tratan de mover a través del corazón, a través del sentimiento, para atraer adeptos, obviamente. Por ejemplo, el otro lado de esa misma moneda sería una exégesis o interpretación simbólica demasiado logocéntrica, demasiado racionalista. Es decir, una explicación lógica, discursiva, excesivamente, de lo simbólico. Para Mardones, para Bouchot incluso, serían los dos polos excesivos en la interpretación simbólica. El punto sería llegar a un punto intermedio, es decir, una explicación de lo simbólico, sí a través de una crítica racional, pero sin olvidar que lo simbólico no se puede explicar enteramente con discurso, sino también es necesario la afectividad, pero sin llegar al exceso. Un punto intermedio. Por ejemplo, Durán en su libro La imaginación simbólica propone igual una salida hermenéutica acerca de primero tener una visión demistificadora, es decir, iconoclasta de lo simbólico, es decir, una visión crítica de lo simbólico, para posteriormente un proceso de remitización, es decir, un proceso de instaurarle sentido a esos símbolos para que no haya una pérdida. Y esas propuestas, desde mi perspectiva, son enteramente individuales, es decir, no las imagino para un gran grupo, sino es un proceso de recuperación simbólica enteramente individual. Entonces, podríamos decir que lo simbólico de veras, bueno, que antes, por ejemplo, era un fenómeno colectivo, ahora se ha mudado a un espacio individual en donde se pudiera refugiar en manifestaciones a lo mejor como la poesía, ¿no? Podría ser. Y cuestiones donde sin tener que afectar a los demás uno está creando y remitologizando y haciendo poética mitológica, pero exactamente nada más dentro de uno mismo, y eso sería, digamos, el ámbito, honesto de poder usar los símbolos. Desde estas perspectivas me parece que así es, que sí sería un aspecto enteramente individual, porque sería imposible tratar bueno, desde mi perspectiva, podría estar equivocado, pero sí sería un aspecto enteramente individual ese proceso de comprensión de lo simbólico. Para mí no puedo concebir una propuesta filosófica que vaya a la multitud, sino tiene que ser esa perspectiva individual. Muy bien. Bien, hay una pregunta más. Sí, sin embargo, hay unas cosas simbólicas que no son tan inocentes, y otra vez ligándolo con todo esto de la tecnología, la guerra, el fetichismo. Te recuerdo que estaba leyendo un texto que yo desconocía, que había dos consignas antes de la invasión a Irak. Una era por la paz y otra era no a la guerra. Pero por la paz eran los americanos y Inglaterra meterse, y no a la guerra todos los que se oponían a que pasara eso.
Entonces ahí sí juega un papel como muy importante el símbolo, porque pues, si lo tomamos así al pie de la letra, por la paz, no, pues sí, por la paz, antes de que caigan las armas de destrucción masiva, pues mejor adelantemos la paz con una guerra. Por Dios. Pero si la otra es no a la guerra, pues mejor nos quedamos como si nada. Entonces sí, ahí entiendo lo que estás diciendo. Yo creo que sí no habría como que un manual anterior para entender o tratar de ver cuando nos están manipulando, pero quizás sí un después, que sería mediante la información de qué significa esos símbolos, esas palabras que me están presentando ahí. Pues, por ejemplo, yo en la tesis lo que pretendo hacer es una deconstrucción que se mete exactamente con... Es desconstrucción figurativa porque la figuratividad produce los símbolos, pero los símbolos están producidos, o sea, tienen un carácter que realmente, ateniéndonos a su origen, es una cuestión colectiva y es un evento. Es un segundo y te dura para cierto tiempo, se repite, ¿no? Todo el tiempo, mito y rito, y se repite por un periodo de tiempo. Pero eso, digamos, sería su manera honesta porque estaba ahí cumpliendo ciertas necesidades de esa sociedad, de esa comunidad. Ya cuando se encuentra la manera de poder producir símbolos para otras, o sea, ya se separa de su significación originaria y entonces empieza el manipuleo, empieza esa capacidad artilúgica de poder producir símbolos para razones determinadas. Entonces, la deconstrucción figurativa es una especie como de develamiento de cómo se producen estas formas. Bueno, estas formas simbólicas y después cómo se hacen las alegoresis y cómo se hacen otras cosas. O sea, eso es eso, ¿no? El hecho de saber que no hay formas inocentes. Lo que pasa es que en un momento primigenio hay una especie de autoengaño, que es un autoengaño totalmente inconsciente y hasta cierto punto inocente, pero no tanto. Y ya después, cuando ese se vuelve un engaño real, ¿no? Y con deliberados fines, ¿no? Entonces de eso trata. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta más de parte de los panelistas o algo. Bueno, pues para no abusar más del tiempo, pues les agradecemos mucho a cada uno de nuestros ponentes su participación y agradecemos mucho a Paulino Israel Galicia por la organización de este coloquio y a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Gracias. Yo quisiera comprometer a la mesa, ya que está avanzado su proyecto de tesis, así como la mesa anterior, que en el próximo semestre estemos aquí ya presentando la tesis, después de su examen de titulación. Eso me gustaría y daríamos seguimiento a lo que es el proyecto. Aquí ya están las constancias y entonces espero que acepten el compromiso. Que firmen. Como niño, Que firmen sus su carta compromiso. Ya no volcar a sus compañeros. Pues muchas gracias, ¿eh? No, porque hay que seguir. No, sí, no. Nada, lo que pasa es que esa parte Hay que matizar el asunto de los que se comunican como símbolos. ha sido, por eso ese capítulo de los simbolianos es eso. Y ahí es donde está la parte. Fíjate lo que voy a... Todavía tengo que dedicar un montón de cosas. Sí, porque parecería que estás ahí confundiendo. No, pues mira. Y de Malinowski, ya para el final. ¿Qué estoy confundiendo? El asunto, me estás confundiendo el asunto